Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con ganas de saber más. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y sobre todo, a los fans de dos personalidades muy queridas, Hande y Kerem. El titular, 07 de diciembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, ya nos da una pista de que se viene algo gordo, algo que nadie esperaba y que sin duda, dará mucho de qué hablar. En este vídeo vamos a desglosar esta noticia, analizar lo que sabemos hasta ahora, especular sobre las implicaciones y por supuesto compartir sus reacciones y las nuestras. Estamos emocionados de poder compartir esta información con ustedes, y esperamos que disfruten del contenido tanto como nosotros al prepararlo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Y si les gusta lo que ven hoy, no olviden darle un me gusta al vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vayamos al grano. La noticia, como bien indica el titular, aterrizó el 7 de diciembre de 2025. Y créanme, la forma en que se manifestó fue a través de un torbellino de especulaciones, confirmaciones y sobre todo, mucha sorpresa. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por millones de fans alrededor del globo. La conexión entre ellos era algo que muchos esperaban ver fuera de los sets de filmación, y durante un tiempo, pareció que ese sueño se hacía realidad. Tuvimos fotos, declaraciones y un sinfín de momentos que alimentaron la esperanza de sus seguidores de que su relación era genuina y duradera. Sin embargo, la vida, como sabemos, a menudo nos presenta giros inesperados, y el 7 de diciembre de 2025, esos giros nos trajeron una noticia que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, los detalles son aún un tanto nebulosos, y es ahí donde reside gran parte del impacto. Lo que sí está confirmado es que algo significativo ocurrió en la vida de Hande y Kerem, algo que alteró drásticamente el rumbo de lo que se percibía como su historia. Las primeras señales surgieron a través de las redes sociales. Como suele ocurrir en estos casos, los fans más observadores fueron los primeros en notar ciertas ausencias, ciertos silencios que antes no existían. Pequeños detalles como la ausencia de me gusta mutuos en publicaciones recientes, la falta de interacciones en comentarios, o incluso el hecho de que dejaron de seguirse en plataformas clave, empezaron a encender las alarmas. Pero lo que realmente catapultó la noticia a ser impactante y a sorprender a todos, fue un anuncio oficial, o más bien, una serie de anuncios y confirmaciones que llegaron poco después de estas sutiles señales. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la naturaleza de la sorpresa puede interpretarse de diferentes maneras. No se trató de un simple rompimiento como algunos romances de celebridades que vemos a menudo. Esto fue algo más profundo, algo que tomó por sorpresa no solo a los fans, sino quizás también a ellos mismos, o al menos, a la forma en que se presentó al público. Las especulaciones iniciales, como pueden imaginar, fueron salvajes. ¿Se habían casado en secreto y ahora se separaban? ¿Había surgido un nuevo amor en la vida de uno de ellos? ¿O se trataba de algo completamente diferente, algo relacionado con sus carreras, con proyectos personales que los llevaban por caminos opuestos? La verdad es que hasta el día de hoy, y basándonos en la información disponible hasta esa fecha del 7 de diciembre de 2025, la respuesta no es unívoca y hay varias capas a considerar. Lo que sí se confirmó de manera oficial, a través de comunicados emitidos por sus respectivos equipos de relaciones públicas, fue que Hande y Kerem habían tomado caminos separados en sus vidas personales. Este comunicado, a pesar de ser profesional y distante, confirmó los rumores que se habían intensificado en las semanas previas. Pero la parte impactante y sorprendente no radicó tanto en la separación en sí, sino en el cómo se desarrolló todo y las razones que se filtraron, o que se interpretaron posteriormente. Algunas fuentes cercanas, que prefirieron mantener el anonimato, sugirieron que la decisión fue mutua y tomada con madurez, pero que la intensidad de la atención mediática y de los fans sobre su rel
acción había llegado a un punto insostenible. Imaginen tener cada paso, cada gesto, cada palabra analizado por millones de personas. Puede ser abrumador, y parece que para Andy y Kerem, esa presión terminó por desgastar lo que para muchos era una relación idílica. La noticia fue impactante porque muchos creían que su amor era a prueba de todo, un cuento de hadas moderno. Pero hubo otra vertiente de la noticia que generó aún más revuelo. Se rumoreó fuertemente que además de la separación, ambos habían decidido emprender proyectos profesionales completamente independientes, proyectos que los alejarían geográficamente por un tiempo considerable. Y aquí es donde entra la parte realmente sorprendente. Parece que estas decisiones, tanto la personal como la profesional, se tomaron casi simultáneamente, como si una hubiera desencadenado la otra, o como si estuvieran redefiniendo sus vidas de una manera radical. Por ejemplo, se habló de que Andy aceptó una oferta para protagonizar una producción internacional en Hollywood, un sueño que siempre había manifestado tener. Al mismo tiempo, Kerem, según se comentaba, estaba involucrado en un proyecto muy ambicioso en otra parte del mundo, quizás en Asia o en Europa, centrado en una faceta diferente de su carrera, quizás más orientada a la producción o a la dirección. Esta simultaneidad de decisiones tan trascendentales y que implican una separación física prolongada fue lo que realmente dejó a todos perplejos. No era solo una ruptura, era una reconfiguración completa de sus vidas individuales, anunciada de forma casi coordinada. La reacción de los fans, como era de esperar, fue mixta y muy intensa. Muchos expresaron su tristeza y decepción por el fin de su relación, compartiendo recuerdos de sus momentos favoritos juntos y lamentando la pérdida de la pareja que tanto admiraban. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de memes, de hilos de discusión analizando cada detalle de la noticia. Por otro lado, un sector de los fans mostró comprensión y respeto por sus decisiones, entendiendo que cada persona tiene derecho a seguir su propio camino y a buscar su felicidad individual. Lo que hace que esta noticia sea tan memorable en el contexto del 7 de diciembre de 2025 es la combinación de factores. No fue solo el fin de una relación de alto perfil, sino el anuncio de que ambos, de manera casi simultánea, estaban emprendiendo rumbos profesionales que los alejarían considerablemente. Esto llevó a la especulación de que quizás la presión de la relación y la atención constante sobre ellos influyó en su deseo de buscar nuevas experiencias y espacios propios. Fue como si hubieran dicho, hasta aquí llegamos como pareja, y ahora vamos a explorar quiénes somos individualmente, lejos de esta burbuja. La forma en que se presentó la información también contribuyó al impacto. No hubo un gran drama público, no hubo filtraciones escandalosas o confrontaciones mediáticas. Fueron comunicados profesionales, mensajes concisos que confirmaban los hechos, dejando un amplio espacio para la especulación y el debate. Y esa ambigüedad, esa falta de detalles escabrosos, a menudo es más intrigante y da pie a más teorías que una confesión completa. La noticia fue sorprendente precisamente porque fue tan limpia, tan ordenada, a pesar de ser tan trascendental. Si lo pensamos bien, este tipo de anuncios, cuando son tan bien manejados por los equipos de relaciones públicas, pueden ser estratégicos. Muestran madurez, profesionalismo y un deseo de proteger su imagen pública, incluso en medio de una noticia que para muchos sería devastadora. Andy y Kerem, al parecer, optaron por la discreción y la profesionalidad, lo que irónicamente generó aún más curiosidad y conversación. Además, la fecha, el 7 de diciembre de 2025, se convirtió en un punto de referencia. A partir de ese día, la narrativa sobre Andy y Kerem cambió por completo. Pasaron de ser la pareja icónica a ser dos individuos talentosos y exitosos que tomaban decisiones audaces para su futuro, separadamente. Y eso, para muchos, es una historia poderosa en sí misma, la historia de la independencia, del crecimiento personal y de la valentía de reinventarse, incluso cuando se está en la cima de la popularidad. La noticia de Andy y Kerem el 7 de diciembre de 2025 no fue solo un chisme de celebridades, fue un evento que generó reflexión sobre la presión mediática, las expectativas de los fans y la importancia de la individualidad en las relaciones. Fue un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones que tomar. Y en este caso particular, esas decisiones fueron audaces, inesperadas y sin duda, impactantes. Resumiendo, la impactante noticia de Andy y Kerem del 7 de diciembre de 2025 se centró en la confirmación oficial de su separación, pero lo que la hizo realmente trascendental fue la aparente simultaneidad con la que ambos decidieron
Emprender ambiciosos proyectos profesionales que los llevarían por caminos separados y geográficamente distantes. Esta combinación de un fin de relación con un nuevo comienzo individual, ejecutada con una sorprendente discreción, dejó a fans y medios de comunicación perplejos y generando un sinfín de debates y especulaciones. Fue un día en el que dos de las figuras más queridas del entretenimiento turco redefinieron sus vidas, marcando un antes y un después en su narrativa pública y personal. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos desglosado esta noticia que, como dijimos al principio, nos ha dejado a todos con mucho que pensar. La vida de las celebridades a menudo nos parece sacada de una novela, y la historia de Hande y Kerem, especialmente a partir de este 7 de diciembre de 2025, sin duda se une a esa categoría. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante y que les haya gustado la forma en que la hemos abordado. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia en su momento? ¿Creen que la presión mediática tuvo un papel importante en sus decisiones? ¿Qué expectativas tienen sobre sus futuros proyectos individuales? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y la forma en que participan en nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo, les animamos encarecidamente a que le den un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Además, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia o en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.